Bienvenidos amigos a esta nueva edición de Tertulia. Es un gusto, un placer para mí conducir este programa en donde te mostramos, te presentamos a personajes destacados de nuestra sociedad que se destacan en todas las áreas culturales, gastronómicas, deportivas, de la literatura. Y hoy realmente estoy muy emocionada porque justo está por nuestro país, coincidentemente con estas ferias del libro que tuvimos, y ella no pudo irse sin antes pasar por Tertulia y contarnos qué anda haciendo. Ya la vamos a conocer en breve. Quiero aprovechar ya y agradecerle a todo mi equipo de producción, Patricia Ayala, que hizo posible que nuestra invitada de hoy esté acá. Como les digo, casualmente estuvo por el país, así que nos viene a visitar hoy. Quiero agradecerle a mi compañero Carlos Torres Agasti, Alex, Félix y a todos los que hacen posible para que este programa salga redondito, para que lo puedas disfrutar todos los jueves a las 20 horas, tu programa Tertulia. Amigos, realmente para mí es un honor, un placer tener a una exponente de la literatura paraguaya que triunfó en el extranjero, también fue docente en una universidad renombrada. Ella nos va a estar contando porque en realidad a mí me cuesta mucho la pronunciación y prefiero no hacerlo para no pasar el ridículo. Estoy con la escritora Teresa Méndez Feit. Ella casualmente estuvo por nuestro país en la Feria del Libro y justamente estuvo promocionando estos últimos dos ejemplares de todos los libros que ella ha realizado en cuanto a críticas también de la literatura, antologías, y tiene un vasto currículum y una gran trayectoria en lo que son las letras. Así que Teresa, es para mí realmente un honor. Estoy muy agradecida con mi productora Patricia Ayala, que justo se enteró por ahí, un pajarito le contó que estabas por Paraguay y no podías irte sin haber pasado por Tertulia. Bienvenida, Teresa. Muchísimas gracias, Lisa. Y te cuento que sé quién es ese pajarito. ¿En serio? ¿Quién es el pajarito? Mi querida amiga Lita Pérez Cáceres, que cuando se enteró que venía por acá me dijo, te tiene que entrevistar, yo voy a hablar con Patricia. Qué bueno, Así un saludo a Lita entonces. Muy Realmente bien. un honor para mí tenerte, y quiero que cuentes brevemente a la teleaudiencia quién es Teresa Méndez Feit. Bueno, yo soy paraguaya de nacimiento, soy hija de Epifanio Méndez Fleitas. He vivido gran parte de toda mi vida, prácticamente desde los 12 años, casi 13 años, en el exilio con la familia, en Montevideo, y de allí, bueno, ahí hice mis estudios secundarios, universitarios, empecé en la universidad en Ciencias Económicas, eso es otra historia, pero luego cambié. ¿En serio? Sí, empecé en Ciencias Económicas. La idea era que en algún momento en la mente de mi padre era el regreso al país, ay, que vamos a volver. Cada brindis, cada Navidad, cada Año Nuevo era Claro. el año que viene, si Dios quiere. Y entonces cuando yo empecé los estudios universitarios, él más o menos me dijo, bueno, vos me vas a tener que ayudar a arreglar la situación económica de Paraguay. Así que a meterse en Ciencias Económicas. Por suerte me gustaba el tema, me gustaba la idea, Sí. pero la vida se interpone en los Claro. planes, y yo fui becada a Estados Unidos a través de la escuela secundaria, estaba en el liceo, y cuando estaba terminando el bachillerato, salió una beca a Estados Unidos para los uruguayos, pero como yo hice todos mis estudios secundarios en Uruguay, y era, digamos, no tenía acceso a esa, es la beca Youth for Understanding, es el título de la beca. American Field Service y Youth for Understanding eran las dos
becas para ir a estudiar 6 meses o un año a Estados Unidos en esa época. Entonces me sugirieron que mi nombre fuera incluido entre los que estaban... Los postulantes. Y fuimos 50 postulantes, mejor dicho, fuimos 50 elegidos. Y hablo ya fuimos porque, aunque era paraguaya, me incluyeron en el grupo porque, bueno, abreviando, tuve el puntaje más alto de todos los postulantes. Y me dieron también otro honor porque los postulantes, los que iban a la beca, los padres tenían que pagar la estadía. No, la estadía no, todo, el pasaje, ida y vuelta. Y mi padre, yo no podía, así que yo les dije, Lola, gracias por darme este honor, pero yo no voy a poder porque mi familia no puede pagar el pasaje. Y entonces ellos, la embajada americana en Uruguay, y el grupo que estaba ofreciendo la beca decidieron conseguirme una beca de ¿cómo se llama? ¿De residente de allá? No, es una beca que dan los Estados Unidos a gente académica de alto puntaje. Freshbook, Fulbright. La beca se llama Fulbright. Entonces fui a Estados Unidos y, como dije, la vida se interpone. Terminé la enseñanza secundaria allá cuando conocí a quien sería mi esposo unos años después, Ray Faith, en Estados Unidos. Él empezaba la universidad y yo terminaba la enseñanza secundaria en Estados Unidos. Y nos conocimos y unos cuantos más años después, esto estaba sucediendo en el 64, en el 67, él va a Uruguay y nos casamos. Entonces ya yo sabía que a partir del 65, 66, yo no me iba a quedar en Montevideo, por lo tanto, cuando llegué a Estados Unidos dije, no, yo voy a hacer literatura. Entonces estudié lo que llaman el BA, Bachelor's, después la maestría y el doctorado hice el PhD, el doctorado en letras y filosofía, y bueno, de la Universidad de Michigan. Entonces, una vez que empezamos, que estoy ya instalada en el campo que siempre me gustó, decidí que el foco tendría que ser Paraguay, la literatura paraguaya. Y desde mis inicios, y ahora calculando, me doy cuenta que ya han pasado 50 años, terminé el PA, el Bachelor's, a fines de los 60, 68, 69, y a partir del 70 empiezan mis estudios graduados. Y en el 73, 74 tuve que decidir tema de la tesis doctoral y se instaló en que sería la novela paraguaya del exilio. Me concentré en 2 escritores con 5 novelas, Augusto Robastos, Gabriel Casaxia, y así nació lo que primero fue mi tesis doctoral, y que después se tituló Paraguay, novela y exilio, un libro que salió también primero en Estados Unidos y por una editorial universitaria, y después en Paraguay en segunda edición por Intercontinental Editora. Entonces, ese foco, que la tesis doctoral la terminó en el 79 y el libro sale en el 85, y a partir de ese momento, aunque seguí, mi campo es literatura latinoamericana contemporánea, seguí en mi campo para congresos, ponencias, escritos, literatura, de simposios, charlas. Sin embargo, poco a poco ya me fui concentrando en Paraguay, y a partir de 1994
en que saqué la primera edición del Diccionario de la Literatura Paraguaya, que esta es la cuarta edición del Diccionario de la Literatura Paraguaya. La primera edición salió en 1994, hace 27, 28 años ahora. Esta edición salió chiquita con entrada de unos 200 entradas más o menos, que incluye escritores paraguayos, movimientos literarios, revistas, todo dedicado a compendiar la literatura, digamos, en forma de diccionario. Y salió acompañado de una antología de la literatura paraguaya, todos los géneros, y escritores que han publicado por lo menos 2 obras de creación literaria publicadas para entrar en el diccionario. Después de ese diccionario, poco a poco se fue ampliando en segunda edición, tercera edición, cuarta edición, cada vez más grande, más voluminoso. Sí. Y la última edición, esta que presentamos, salió el año pasado en diciembre, pero fue presentada públicamente, presencialmente, la semana pasada, antepasada. Sí, antepasada en la Feria del Libro. Y este es el diccionario que... Excelente. Que incluye ahora una amplia variedad de escritores, incluye un gran número de escritores muy jóvenes que han nacido algunos han nacido incluso después de que salió la primera edición del diccionario. ¡Ah, qué increíble! O sea, algunos eran bebés, tenían 2 o 3 años en 1994. ¿Cuándo salió la primera edición? Cuando salió la primera edición. Y ahora en la última edición hay 61 escritores agregados y son más Teresa, o menos... tu material entonces es obligatorio en cada biblioteca para saber realmente la historia de la literatura paraguaya. Claro. Realmente, qué gusto escucharte. Y nos va a contar más sobre esta última edición. Ahora vamos a una pequeña pausa para seguir hablando con esta exponente de la literatura paraguaya, la señora Teresa Méndez Fay. Realmente para mí un verdadero lujo tener a esta escritora Teresa Méndez Fay, que desde el exilio pudo adquirir una beca y nos estuvo contando que su padre le dijo para que estudie contabilidad. Ciencias económicas. Ciencias económicas. Pero cómo todo se fue modificando por el camino y terminaste siendo una excelente escritora, ¿verdad? Todo cae por su peso al final. Y realmente a las personas que nos gusta leer, sabemos un poco de literatura y eso estuvimos comentando en el corte. En estos libros tenés todo lo que es la literatura paraguaya, ¿verdad, Teresa? Sí, porque a partir del diccionario y de la primera antología, que incluye todos los géneros, pero es limitada, o sea, no podés poner 100 o 150 autores en una antología. Claro. Entonces me di cuenta que para ser justa y para ser representativa de nuestra literatura, tenía que dividirla en volúmenes separados. Un par de volúmenes, 2 tomos para la poesía paraguaya. Entonces, primero en el 95, 97 aparece un volumen de poesía paraguaya de ayer y de hoy, se titula, que es mayoritariamente escritores que escriben en castellano. Y un año y medio después salió el volumen 2 de poesía paraguaya de ayer y de hoy, que incluye poesía mayoritariamente escrita en guaraní. Ahora, cada uno de estos poemas va con su traducción, o por lo menos con una glosa mínima del significado, del contenido de esa poesía. Mayoritariamente también
con traducciones de los mismos autores Sí, o de otros autores conocedores de la lengua guaraní. así es. ¿Por qué? Porque mi interés es que nuestra literatura se conozca en el exterior, que salga. Y entonces la manera de facilitar esto es incluyendo en un volumen varios autores. Claro, Entonces, una forma práctica. En este libro yo tengo cuántos autores. más de 400, pero es una antología, este es un diccionario. Pero Claro. por decir, ¿verdad? Exacto. Tenemos en lo que es la antología en general, En las ¿cuántos autores tenemos? Depende, porque si es de poesía, entonces puede incluir, creo que, no quiero inventar números, pero más de 50, 100 quizás, Así es. en el de poesía. Mejor los llevar un volúmenes. libro que 50 libros. Exacto, esa es la idea, Claro. la transportabilidad. Excelente. Y también la idea de que lo que está en guaraní vaya acompañado de la traducción al español, para que más gente lo entienda. El español es la segunda, probablemente, o la tercera Más lengua en el hablada. mundo, la más hablada. Primero estará, no sé si es el chino inglés o el mandarín, chino. el inglés y después ya y está después el español. ahí está. Entonces, Así es. de esa manera nuestra literatura sale. Y entonces salieron por géneros, 2 volúmenes para cada género. Primero poesía, después, un par de años después, 2 volúmenes de narrativa, son cuentos o leyendas o mitos o textos breves narrativos. Después 2 volúmenes, les llamo las antologías de tapa negra, porque todos Sí. se caracteriza porque todos tienen la tapa negra. Sí, Y 2 de teatro. Ahora, los de teatro, fíjate que son obras completas, yo no doy partes, es todo entero. Algunas obras son de un acto, pero la mayoría de las obras son de 2 o de 3 actos. sí. Entonces, en 2 volúmenes, cada uno tiene como 1000 páginas. No puedo meter tantos. En eso meto, no sé si hay 40 o 50 autores en total. Claro. Porque si es de poesía, en 4 páginas puedes representar uno, pero si es Así teatro, necesitas 30, 40, 50 páginas. Totalmente. Y después de eso saqué 2 volúmenes de ensayos y que incluye artículos, algunos periodísticos, otros más académicos, largos, otros más detallados, comentarios sobre literatura paraguaya por escritores paraguayos. Y finalmente 2 volúmenes de literatura infanto-juvenil paraguaya de ayer y de hoy, que completa mi antología portátil de la literatura Sí. paraguaya. Le digamos portátil porque Me gusta. en 10 volúmenes tenés toda la literatura representada. Y los que somos amantes de la lectura sabemos muy bien que no es lo mismo, porque ahora pues en un pen o en la nube tenés los libros que quieras, pero el abrir un libro, el olorcito que tiene y ponerse a leer es totalmente una experiencia diferente, ¿verdad, Exacto. Teresa? Sí, las ediciones digitales ayudan a difundir. Sí. Pero el gusto, digamos, sí, eso que acabas de decir, está muy bien explicado. Diferente. Eso es muy diferente, tener el libro físico en las manos. Es así, Exacto. tal cual. Sí. Y justamente hablando de experiencias y sin ánimos de entrar en ninguna guerra de género, pero categóricamente vos como mujer, escritora, que leíste a todos los escritores, tanto femeninos como masculinos, y obviamente un escritor que habla desde su testimonio, ¿ves una diferencia en cuanto a esa literatura? Definitivamente hay características Sí. diferentes en ambas vertientes. Pero esta pregunta que vos me acabas de decir, tengo un artículo que presenté incluso aquí en Paraguay, creo que a principios de 2004, 2002, 2005, no me acuerdo cuándo, Sí. que titulado Rompiendo tabúes, 3 narradoras del post-boom paraguayo. Y es un artículo concentrado en el análisis de 3 escritoras, 3 novelas. La niña que perdí en el circo, de Raquel Saguier, Los nudos del silencio, de René Ferrer, y Encaje secreto, de Lita Pérez Cáceres. Y usando esas obras como modelo y ejemplo,
yo teorizo sobre la producción femenina y las diferencias o las características que la literatura femenina escrita por mujeres muestran y pueden ser visibilizadas y pueden ser detectadas en las obras. Por ejemplo, aquí voy a leer partes nada más, que es un fenómeno interesante y significativo de la literatura paraguaya actual, paralelo y similar al que se ha dado en otros países de Latinoamérica, es la presencia de un alto porcentaje de voces femeninas en el panorama literario del último cuarto de siglo. En el caso específico de la narrativa, esta se ubica totalmente dentro del periodo asociado con el post-boom a partir de los años 70 y mayoritariamente a partir de los años 80. Y dichas voces femeninas se manifiestan con gran fuerza y continuidad. Sus obras reflejan, temática y estructuralmente, preocupaciones y estilos diversos a tono con la narrativa latinoamericana del mismo entorno temporal. Como en esta, la explosión narrativa paraguaya de autoría femenina se inicia a principios de los años 80 y también, como en el caso de sus coetanos hispanoamericanos, escritoras y escritores, las narradoras del post-boom tienden a reincorporar la historia a sus relatos, reivindican la función social de la literatura y muchas veces se convierten en voceros de quienes repetidamente han sido marginados, olvidados, oprimidos o silenciados. En general, parten de la experiencia cotidiana, del contexto vivencial, se valen de la memoria y del recuerdo para reconstruir, recuperar o recontar el pasado y buscan expresarlos a través de un lenguaje conversacional, sencillo y directo, valiéndose a menudo del humor, la parodia y la alegoría para así lograr un tono más liviano, menos serio y menos cerebral que el asociado con la narrativa del boom. Entonces, teniendo en cuenta tu pregunta y lo vivido, lo expresado, sí, y yo me agrupo en el grupo de escritoras que escriben desde sus propias experiencias. Sí. En este caso, los elementos de, por ejemplo, las vivencias femeninas de lo íntimo, de la familia, de lo que sucede dentro de la casa, de lo que sucede en los momentos de charla entre mujeres, un mate dulce, sí, con la familia, por ejemplo. Entonces, esa experiencia íntima es más posible que la veas en un texto de escritura femenina, sí, que en un texto de escritura masculina, que tiende a ser más cerebral, menos. A nosotros nos resulta más fácil expresarnos y decir lo que sentimos, lo que pensamos. Más emotivo, más emocional. Y sí, es parte de la fibra femenina. Así es. Y de esa manera eso se refleja. Es más emocional. Cualquier escritor, nadie puede evitar ser en la escritura lo que es totalmente en la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido sí hay muchas diferencias. Ahora, hablar de que la literatura femenina es mejor o peor, no. Eso son diferentes. No, son diferentes, el contenido es diferente y el tema calidad es para hablar de literatura hay que hablar de buena literatura y de mala literatura, y eso está escrito por escritores y escritoras, ¿no? Excelente, excelente. Realmente me surgió hacerte esa pregunta porque teniendo en cuenta que históricamente las escritoras no tenían tanto destaque por justamente cuestiones que tenían que ver con la cultura, ¿verdad? Pero categóricamente hablar desde el testimonio de una mujer debe ser bastante característico y diferente. Exacto. No, y además también se justifica el hecho de que la literatura escrita por mujeres tiende a ser más tardía que la de los hombres, porque sí, hace un ratito me estaba diciendo, tengo una hija de 14 años, tengo otro de 3 años, yo soy a las madre, mujeres nos cuesta más. Y porque tenemos otras responsabilidades que en general vienen primero. Sí. Primero la familia, primero
nuestros seres queridos. Así Y es. después lo otro. O sea, vamos posponiendo lo nuestro. Pero Pero también lo logramos. sí, por Vos supuesto. lo lograste como mujer, te empoderaste y sos una excelente escritora que llevas en alto también el nombre de nuestro país y muchas gracias por eso. Bien, gracias a ¿Dónde vos. podemos adquirir tus libros, tus ejemplares, tus diccionarios, todo? ¿De Bueno. dónde podemos adquirir? Este libro, Ensayos y Notas, Literatura Paraguaya de ayer y de hoy, salió en mayo del año pasado, publicado por Servilibro. Servilibros. Vidalia Sánchez. Sí, Esto es del excelente. Servilibro. Y es la cuarta edición del Diccionario de la Literatura Paraguaya. Salió en diciembre del año pasado, publicada por Intercontinental. Dedicada a Alejandro Gatti. Excelente. Entonces, en las librerías locales podemos adquirir los libros de la querida Teresa Méndez Fait. Realmente un honor, un gusto. Me siento más que bendecida por haber justo coincidido contigo y que me vengas a visitar. Así que te despido y realmente me siento muy honrada por tu visita, querida Teresa. Bueno, querida Elisa, yo me siento muy feliz, muy contenta de haber podido realizar este encuentro y hacer conocer también entre mi gente querida, o sea, esta es mi tierra colorada, Sí. a donde vengo cada vez que puedo. Sí. Y durante los últimos 3 años no pude venir por la pandemia, pero ahora espero seguir volviendo cada año como lo hacía antes y seguiré trabajando por difundir y divulgar la literatura paraguaya, que es mi misión, es una misión autoimpuesta y que me nace del alma porque es parte de mi sangre. Sí, Celebro eso, querida Teresa, y esta es tu casa. Cuando quieras tertulia, siempre vas a ser bienvenida para contarnos más proyectos. Y eso es todo, amigos. Nos encontramos el próximo jueves en otra edición de Tertulia. Muchas gracias a la señora Patricia Ayala, mi productora, Carlos Torres Agasti, a todos mis compañeros, Ale, Félix, por hacer posible que Tertulia salga todos los jueves a las 20 horas por Canal 20 de Tigo Star, Flow, Personal Flow, Canal 20 y Canal 30 de Claro. Muchas gracias y hasta pronto.